quién domina los recursos naturales del mundo. Yo le presté mucha atención porque, entre otras cosas, ahora estoy dando uno de los cursos que doy de geopolítica por Internet y se lo había recomendado a mis alumnos que lo vieran, precisamente para ver quién es el que controla todos estos recursos naturales en el mundo. El hombre que hablaba te explica quiénes son los que de verdad manejan el mundo, en este caso, en el tema de los recursos naturales, que al final es todo lo que nos afecta a nosotros. Digo, desde el aluminio al trigo o cualquier otra cosa, los gases nobles, cualquier otra cosa que ustedes se puedan imaginar. Porque todo al final está controlado, decía ayer, si lo pueden ver ustedes, lo pueden encontrar todavía en Internet, digo que no lo diga yo solamente, y decía este señor, un gran investigador, el libro él es coautor, el otro nombre es un nombre inglés, no sé si será inglés o americano, de dónde, y contaba que en realidad todos los recursos naturales del mundo lo manejan básicamente 4 empresas multinacionales. 4. Fíjese lo que le estoy diciendo, que muchas de ellas ni cotizan en bolsa. Por ejemplo, los cereales sí cotizan en la bolsa de Chicago, pero muchas de esas ni cotizan en bolsa, que hacen todos los esfuerzos posibles para no figurar en ningún sitio, que no lo conoce ni la mayoría de los gobiernos del mundo, que se dice pronto, ¿eh? Y decía este hombre, y lo dijo, y estoy seguro de que habrá recibido muchas presiones, y seguro que no nos ha contado todo, y decía, inmediatamente que empecé a escribir sobre este tema, empecé a recibir cartas de los abogados de estas empresas amenazándome para que no lo hiciera público, porque quieren mantenerse completamente en la sombra. Estos son los que manejan todo, porque evidentemente, ustedes lo verán, todo está subiendo, un disparate, que al margen de la guerra, al margen de la pandemia, por supuesto que se está haciendo absolutamente de oro, precisamente manipulando todos estos recursos naturales que nos son esenciales para todos nosotros, que puede ser lo mismo que decía, desde el arroz, el acero, cualquier cosa. Todo esto está controlado por pequeños... Este señor ponía el ejemplo de 4, como les digo, 4 grandes multinacionales que manejaban decenas de miles de millones de euros o de dólares. Todos, por supuesto, residiendo todo en paraísos fiscales, que al final es donde está todo el dinero del mundo. Porque a nosotros nos dicen, vamos a subir los impuestos, pero si el dinero... los ricos de verdad no van a pagar nunca impuestos y lo tienen todo en paraísos fiscales, que siguen existiendo, e incluso en la propia Europa, en la propia Unión Europea, teóricamente no tenemos paraísos fiscales, porque dicen que no hay opacidad bancaria, pero sí hay países que se llaman de baja fiscalidad. Puede ser Irlanda, puede ser Luxemburgo, puede ser Malta, puede ser Holanda, países que presumen de democracia y que en realidad están evadiendo impuestos, hay una ilusión de impuestos a los ricos, que se amparan precisamente en estas normativas para refugiarse en estos lugares y no pagar prácticamente impuestos. Hay una familia en concreto que puede tener unos 20 miembros, que además en realidad eran 2 familias que hace años se casaron entre ellas, y que ahora solamente forman una sola familia, que todos sus miembros, la veintena de miembros, todos sus miembros son 1000 millonarios. O sea, el que menos tiene 1000 millones de dólares, el que menos. Ese es el verdadero poder. Ese es el poder que maneja los estados. Mire, nosotros tenemos, en el caso concreto español, tenemos una elevadísima deuda externa. Elevadísima. En el año 2008, antes de empezar la primera crisis de las hipotecas subprime, la deuda que tenía España era del 35% con respecto a su Producto Interior Bruto. 35%. Hoy, oficialmente, supera el 120%. Extraoficialmente, probablemente supera el 130% o más. Pero claro, la deuda tiene distintas interpretaciones. La primera, como les digo, es el porcentaje con respecto al Producto Interior Bruto. La siguiente es la capacidad del país para pagar. Y la tercera, que quizás es la más interesante, es ¿a quién le debemos la deuda? Y resulta, es verdad, Japón llegó a tener un 300% de deuda, ahora está sobre un 200%. Hay países que tienen una deuda similar a la de España, como es el caso de Italia. Pero la deuda japonesa está todo en manos japonesas. La deuda de Italia, básicamente, en bancos italianos. Pero nosotros, casi el 80% de nuestra deuda está en manos extranjeras. Quiere decir que somos títeres de alguien, que alguien nos dice lo que tenemos que hacer o se lo dice a nuestros dirigentes. Como les digo, con independencia de la voluntad que quieran tener, de lo que hayan prometido, porque no lo van a poder cumplir.
Es tremendamente complejo. Y no acusemos a nadie. Cualquiera de nosotros, si estuviéramos en su lugar, nos pasaría lo mismo. Cuando llegáramos, abriríamos los cajones, veríamos los recibos. Piensen ustedes en su casa, que de repente abrieran los cajones y se encontraran llenos de facturas que tienen que pagar. Y le llamaran los acreedores y le dirían, tienes dos opciones, o haces lo que yo te digo, o que sepas que vas a durar 2 días en el puesto, porque ya te prepararemos alguna, que la saben preparar muy bien. Y así es como... ¿Ahora? Sí. Sobre la guerra, la información que nos dan todos los medios, sobre todo la televisión, ¿es toda la verdad? ¿O nos están ocultando muchas cosas que parece que todo va en una dirección? Y no que haya una estabilidad ahí, que vaya de una parte de otra, sino que parece que todo está indicado en una dirección, haciéndolo ver a uno como el más malo de los malos, y otra parte que hay algo oculto ahí. Yo solamente le voy a poner un ejemplo. ¿Cuántas escenas de combate ha visto usted de Ucrania? Ninguna. Verá escenas de postcombate, de un edificio que dice ha sido atacado, que no sabemos por quién, pero de escenas de combate ninguna. Es más, hay más escenas de combate de la Primera Guerra Mundial, que de esta guerra. Cuando hoy en día, ustedes lo saben, yo solamente con los teléfonos móviles, no les voy a contar con los satélites, incluidos los de Elon Musk, los Starlink, con todos los satélites espía, los aviones espía, de guerra electrónica, los drones, las personas que hay ahí en tierra de operaciones especiales, se podía conocer al segundo exactamente lo que está sucediendo. Y no lo sabemos. Ya con eso es buen indicador. Y luego, efectivamente, sobre todo tenemos que entender una cosa. Mire, y además, y quiero recalcarlo porque lo digo todos los días, pero hay que volverlo a decir, que por supuesto siempre tenemos que condenar la invasión rusa de Ucrania, por supuestísimo, porque no podemos aceptar, como demócratas que somos, que las invasiones, o sea, esa acción del fuerte se convierta en una normalidad dentro de la política internacional, evidentemente. Lo que pasa es que es un tema muy complejo, que nos daría para estar hablando durante muchas horas, que tiene muchísimas ramificaciones de todo tipo, y sobre todo lo que tenemos que entender, una realidad, aunque nos la traten muchas veces de camuflar, que Europa hemos entrado en guerra, estamos en guerra. ¿Cómo se hace hoy la guerra? Aparte de esta guerra cognitiva, que la estamos viviendo todos los días, estamos hablando de emplear instrumentos económicos, por las sanciones, los embargos, impedir negociar los mercados internacionales, sancionar a personas concretas. Eso es hacer la guerra hoy en día, es cómo se hace la guerra. ¿Qué sucede? Que si estamos en guerra, y tenemos que ser conscientes de ello, recibimos propaganda de guerra constantemente. Propaganda de guerra muy sofisticada, pero que no nos engañemos. La realidad es que de donde recibimos la propaganda de guerra es de nuestro lado. ¿Usted ve el Sputnik o ve el RT, que están prohibidos en Europa? Evidentemente no, porque están prohibidos. Es que no puede, aunque quisiera, no puede verlos. Entonces, usted cuando ve la televisión está viendo nuestra propia propaganda. Esa es la realidad, ¿no? Le digo, no podemos disimular una acción que tenemos que siempre que condenar, lo que ha hecho Rusia, pero pensemos que esto es mucho más complejo. Porque ahora mismo lo que está en juego es, que yo ya adelantaba en los otros libros, y que además es que solo tenemos que acudir a los últimos documentos, ya les doy algún ejemplo, lo que estamos viviendo, lo que estamos sufriendo, porque digo sufriendo porque los principales perjudicados, no tengamos ni la menor duda, vamos a ser, y ya lo estamos siendo los europeos, que nos hemos convertido en el campo de batalla, y esto puede ir a mucho peor, porque vemos que aquí nadie habla de negociar, nadie habla de paz, todos son, si tú me atacas yo te lanzo más, y entonces yo te lanzo las armas nucleares y te vas a enterar. Claro, pero el problema es que somos nosotros, somos los ciudadanos los que sufrimos las consecuencias. Pero claro, como le decía, ¿cuál es el gran problema? El gran problema es un Estados Unidos que lo dice abiertamente, además. Todavía el otro día, la semana pasada, el general jefe de la Junta de Estado Mayor estadounidense, que lo decía abiertamente, quieren acabar con nuestro orden internacional, dice nuestro, de estadounidense. Es decir, ellos han creado un orden en la cumbre de Bretton Woods en 1944, un orden internacional y económico, del que hasta ahora han disfrutado y han abusado. Les podría contar 1000 casos. ¿Se acuerdan el otro día, por ejemplo, verían la noticia, se acuerdan de la principal cementera del mundo, la Lafarge, francesa, que la había multado Estados Unidos por haber hecho negocios con el Estado Islámico y con Al-Qaeda en Siria?
Bueno, detrás de eso hay una trama que ni se puedan imaginar de espionaje, política, geopolítica, impresionante. Pero la pregunta es, ¿y quién es Estados Unidos para multar a una empresa francesa? Para que vea, eso es tener el poder, eso es poder. El poder hacer lo que quieras con los demás, ¿no? Evidentemente, porque para eso podría estar Naciones Unidas, tendría lógica. Y además, ¿y por qué paga una empresa francesa una multa que le impone? No voy a decir porque quiera, hay una razón, pero casi porque quiera, Estados Unidos. Ha hecho y deshecho. Y de repente, casi de la noche a la mañana, en muy poco tiempo, en el caso de China, en 20 años, porque todo esto, el gran punto de inflexión es el año 2000, que es cuando, por un lado, llega Putin a la presidencia de Rusia, un año antes había estado de primer ministro, muy brevemente, todavía con Yeltsin, y un momento concreto en el año 2000 en el que China pasa de cero a todo, en 20 años. Y de repente Estados Unidos dice, pero vamos a ver, si el orden que yo había montado, lo que yo había creado, este dominio planetario que tengo a partir de 1991, cuando desaparece mi otro rival, que es la Unión Soviética, y me quedo de dueño, amo y señor de todo el globo. Y de repente vienen estos dos a decirme lo que tengo que hacer, a decirme que no, que ya no estamos en un mundo unipolar, que estamos en un mundo multipolar. Entonces, ¿qué hace? Pide ayuda a sus aliados, que es lo que nos está sucediendo, para que combatamos contra estos otros dos. Y encima con una India, de la que se habla muy poco, que hasta ahora era aliado de Estados Unidos, y de repente se pasa al otro bando. Como otra docena de países, algunos importantes, como puede ser el caso de Irán, porque nada sucede por casualidad en geopolítica. Entonces, es en el momento en el que estamos ahora mismo. O sea, si no entendemos este gran contexto, pues es muy difícil entender todo lo demás. Entonces, eso es donde estamos. Entonces, ¿qué sucede? Pero fíjese, a mí me gusta siempre dar datos, ¿no? Como les digo, hago análisis intentando basarlo en datos, no dar solamente opiniones. Les decía, el día 16 pasado, hace muy pocos días, presentó Estados Unidos su nueva estrategia de seguridad nacional. En realidad no hay mucha diferencia con la que había firmado a los pocos días de llegar Joe Biden, la interina, pero lo pone muy claro, muy claro. Fíjese, solo tiene 48 páginas. En esas 48 páginas, ¿saben ustedes cuántas veces se cita a Rusia? 71. O sea, si alguien me dice que no están obsesionados con Rusia y que no estamos en una guerra geopolítica, pues ustedes me contarán. A China, 55 veces. Y a lo demás ya, el resto de países, Irán, Corea del Norte, Siria, en total todos los demás países no llegan a ser citados 20 veces. Ya no importa. Lo del terrorismo internacional, que era la gran obsesión hasta de hace poco, eso ya no existe. Ya no existe el terrorismo internacional, ya no les preocupa. Tiene su gran amenaza. Y el problema es que, y lo dicen claramente, la palabra orden internacional la citan 24 veces. Porque les preocupa una vez más, estos países quieren acabar con el orden internacional, es decir, con mi orden internacional, el que yo había creado, el que yo he dominado, sobre todo cómo lo he dominado, porque no se crean ustedes, el tema militar es lo de menos, fíjese lo que les voy a decir, es lo de menos. El gran problema es la cuestión económica, porque el pilar sobre el que se ha sustentado Estados Unidos hasta ahora es la economía. Lo demás, las Fuerzas Armadas, y fíjense que el Pentágono es el mayor empleador del mundo. Todos los meses paga la nómina a casi 2 millones de personas entre civiles y militares. Unos servicios de inteligencia fantásticos, 14 tiene, 14, de los cuales los 6 grandes, los que llaman los Big Six, 4 de ellos pertenecen precisamente al Pentágono. 2 de ellos más o menos conocidos y otros 2 ultrasecretos, que si quieren les puedo contar algo. Pero, claro, para que vean la fuerza que tiene, bueno, pues todo eso, aparte de la diplomacia, todo lo demás, es para sustentar su columna vertebral, que es la economía. ¿Qué es lo que está siendo atacada? ¿Qué es lo que está siendo atacada? Y lo que no se puede permitir, porque hasta ahora Estados Unidos ha hecho y deshecho, como esta empresa que le decía francesa, la cementera, o con grandes bancos europeos, a los que ha llegado a multar alguna hasta con 9.000 millones de euros de multa, y han pagado, porque si no, tenía herramientas, no extenderme mucho, que era simplemente sacarles del sistema financiero estadounidense, que era el sistema financiero mundial. El sistema SWIFT, de intercambio bancario internacional, el dólar, impedir, porque como al final había conseguido que todas las transacciones del mundo
sobre todo todas las relacionadas con la energía, se realizaran en dólares, cuando alguien le quería castigar, le decía, tú a partir de ahora ya no vas a poder negociar en dólares. Y decía, entonces no voy a poder negociar. Y preferían pagar la multa para poder seguir negociando a través del sistema financiero estadounidense. Y de repente todo eso se les desmonta, o se les está empezando a desmontar, y no saben qué hacer. Porque no saben qué hacer, literalmente. Fíjense, si es que vienen a pedir ayuda, solo hay que ver cuando vienen las reuniones del G7, o de cualquier reunión que vienen a Japón o a Europa, vienen a pedir ayuda, porque no saben cómo frenar lo que está sucediendo, cómo pararlo. Claro, es que es en todos los aspectos. Es una cosa, claro, para ellos no se lo pueden permitir, porque fíjense ustedes, claro, el dólar, ahí en esa cumbre de Bretton Woods, se establece el patrón oro, $35 la onza. Pero concretamente el 15 de agosto de 1971, Nixon, en el marco de la guerra de Vietnam, abandona el patrón oro porque tenía que producir más billetes del oro que tenía en Fort Knox. Claro, cuando en 1944 lo hace, Estados Unidos tenía el 70% de todo el oro del mundo guardado y significaba el 50% del Producto Interior Bruto Mundial. Es más, en aquel momento, antes de empezar este cambio, la libra valía 5 veces lo que valía un dólar. Porque entonces pensábamos que la libra iba a ser para siempre, para que veamos que nada en el mundo es para siempre. Hoy saben que con lo que ha caído la libra, prácticamente está a la par del dólar. Pero claro, todo eso, este mundo que crea, como le decía, le sigue funcionando a Estados Unidos porque como todos seguimos negociando en dólares, como la principal moneda de reserva del mundo, más del 75%, es en dólares, claro, él puede seguir fabricando billetes a capricho, a voluntad. Pero ¿y si de repente ya no se le empieza a negociar en dólares? ¿Y si de repente la gente deja de guardar dólares? ¿De qué va a vivir Estados Unidos? ¿Cómo lo va a hacer? ¿Cómo lo va a solucionar? Es verdad que todavía le queda pulmón, hemos hablado de estas grandes empresas o de estos grandes grupos de inversión, de capital riesgo, pero tiene una deuda hipergigante, hoy de casi 35 billones de los de millones de dólares. ¿Cómo lo va a hacer? Y ese es el problema que tiene, ese es el gran problema. Y si tiene que ir a una guerra Estados Unidos, irá no a una, a las que haga falta. Porque recordemos algo que decía Marx, que decía, el oro circula porque tiene valor. El papel moneda tiene valor porque circula. El día que deje de circular el dólar, le pasará como al marco antes de la Segunda Guerra Mundial, que será más barato empapelar las paredes con dólares que ir a comprar el papel pintado a la tienda. Y ese es el gran problema que tiene Estados Unidos. Entonces, todo lo demás que hablemos, en realidad, es que está relacionado con eso, absolutamente relacionado. Y el enfrentamiento, o sea, ojalá mañana llegáramos a un acuerdo, aunque fuera transitorio, temporal, de paz en Ucrania. Sobre todo para evitar la matanza, y hay que decirlo y subrayarlo y ponerlo con letras mayúsculas, que allí se está produciendo, que no nos estamos enterando o no quieren que nos enteremos, de unos y de otros. Pero es que el problema no va a parar ahí, va a seguir, porque Estados Unidos no sabe una vez más cómo frenar el auge de las otras potencias. ¿El problema cuál es? Que nos arrastra a los demás a una guerra de la que no tenemos ninguna necesidad, que solo vamos a perder, y que además lo estamos viendo como estamos cayendo permanentemente, cada vez más precisamente en esta trampa de la guerra. Y lo vemos a todos nuestros líderes europeos. Yo a ninguno le oigo hablar de vamos a buscar una solución, vamos a buscar la paz, la que sea, para frenar esta auténtica locura. Estamos cayendo en una espiral de violencia cada vez mayor, aumentando presupuestos de defensa, todo el mundo pues, va a ver si compro armas más sofisticadas, a ver cómo las empleo, a ver cómo se las mando. Y eso creo que no vamos por el camino. Y se lo digo, fíjense, es que hay una cosa muy curiosa. Los militares precisamente somos los más pacifistas. ¿Y saben ustedes por qué? Porque hemos visto la guerra en primera persona. Yo la vi como observador militar de Naciones Unidas en Bosnia. Y he visto cosas horrorosas. Y he visto cómo las personas nos convertimos en salvajes de la noche a la mañana. Curiosamente, los más belicistas son los advenedizos, como pasaba, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, en la Alemania nazi. Los que eran los peores no eran los militares de carrera, en general. Fueron los que luego se hicieron, digamos, militares con el devenir de los tiempos, ¿no? Esa es la auténtica realidad. Entonces,
Mis ideas están muy claras, sabe por lo que abogo, pero sabe cómo estamos en el contexto y hay muchos intereses para que no lleguemos a la paz, sino para que lleguemos a un mayor enfrentamiento, lamentablemente. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Allá había un señor también que había Sí, levantado la mano. Había varias. Bueno. Hola, buenas tardes. Primero de todo, gracias por estar aquí y compartir con nosotros toda su experiencia. Se me ocurren muchísimas preguntas. Pues adelante. Muchísimas, pero estaríamos hasta mañana, porque yo creo que es un tema muy interesante. Pero la sociedad como tal, ¿cómo podemos protegernos ante esa información? Que como usted bien dice, la información es poder, evidentemente. Esa información o desinformación. Al final somos como un rebaño, ¿no? Y entonces nos llevan para la izquierda, nos llevan para la derecha, nos llevan para el centro. Entonces, ¿cómo podemos protegernos de algo tan grave como eso, ¿no? Y luego también quería preguntarle sobre el papel de China. Muy interesante, pues lo agradezco mucho. Mire, ya antes lo comentábamos que es muy difícil podernos defender precisamente de esta manipulación y de esta desinformación, ¿no? Porque obviamente, ya le digo, que a mí me engañan todos los días y llevo muchos años dedicados a estos temas, pues obviamente, yo le pongo un ejemplo de cómo nos engañan cuando quieren, ¿no? Este verano me acuerdo que hubo un gran astrofísico de fama mundial, puso en Twitter una foto de que había descubierto un nuevo planeta, puso la foto de este nuevo planeta, no sé si lo verían ustedes en Twitter. Y yo también me lo creí, pues como todo el mundo, te lo hizo un gran astrofísico, pues ¿cómo no te lo vas a creer? Bueno, pues día más tarde dijo que era una broma, que era una rodaja de chorizo. Y nos lo habíamos creído. Claro, ¿cómo no? Pues imagínese cuando sale en la televisión estos que si usted de verdad empezara a escarbar, a mirar, pero bueno, ¿quién es esta persona que está hablando? Claro, porque siempre la televisión te dice, no, este es un grandísimo experto, porque no sé cuánto, porque no sé qué. Claro, aquí, luego entre nosotros nos conocemos todos. Y claro, y te dice, no, y el grandísimo experto te dice que no sé qué, dice, pues claro, obviamente te lo crees. Y cuando te lo hizo una vez, y te lo hizo al día siguiente, y te lo hizo 3 días más tarde, pues te lo cree. Y luego piense que las televisiones, los medios de comunicación en general, viven de la expectación, de conmovernos, de revolver o de nuestras emociones, de emocionarnos. Y siempre te ponen pues imágenes muy impactantes, que muchas veces son totalmente exageradas o incluso fuera de lugar, ¿no? Porque es una manera también de ellos vender, de que prestes atención, de que vayas a ver qué es lo que te están contando, un poco el morbo, porque funciona así. Y cada vez la prensa, lamentablemente, es más amarillista. Entre otras cosas, porque ustedes saben cómo está la prensa. Si tienen algún amigo o uno de ustedes lo es periodista, pues saben cómo está el periodismo, ¿no? Es más, los que más están sufriendo no son los periódicos locales, son los grandes medios. Fíjense, hoy, los 3 grandes medios, por ejemplo, El País, ABC o El Mundo, venden menos ejemplares en papel, fíjese lo que les digo, que muchos periódicos locales. Porque a lo mejor el periódico local, digo, La Voz de Asturias o el Diario de León, cualquiera, pues al final la gente lo compra porque ve la noticia del pueblo, de fin de toda la comarca, y lo compra. ¿Saben ustedes que hay muchos días que estos grandes periódicos no venden ni 70.000 ejemplares en papel? 70.000. Es decir, claro, entonces, ¿qué buscan? Pues lo más llamativo, ese titular en las redes sociales para que todo el mundo luego le des el clic, el like, el no sé qué. Un titular y 2 o 3 subtitulares, porque además saben que casi nadie se lee la noticia completa. Solo se van a leer el titular y esos 2 o 3 subtitulares que nunca habían existido así, o como mucho había un subtitular. Y que muchas veces no tiene que ver el titular con el resto de la noticia, pero tienen que intentar atraer la atención de alguna manera, entre otras cosas, porque hoy hay más de 2.000 medios digitales. Y además en gran competencia entre ellos, no solamente entre los grandes, sino también muchos pequeños que intentan también llamar la atención. Con lo cual es que la manipulación a la que estamos sometidos nunca la habíamos sufrido de esta manera en absoluto. Y encima lo que les cuento del tema de que verdad estamos en una guerra y hay propaganda de guerra de manera permanente. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues mire, ya de entrada, si una noticia le emociona mucho, hay que desconfiar. Y ya, la típica noticia cuando te dicen en el telediario, lo verán ustedes, y si no, a partir de ahora se darán cuenta, que dice, según los servicios de inteligencia británicos, dicen que, hombre, son parte del conflicto, son parte de la guerra, vamos a creernos lo justo, ¿no? Evidentemente. Y es lo que pasa, es lo que estamos viendo todos los días. Entonces, muchas de las noticias que recibimos en este contexto son noticias totalmente alteradas.
Les voy a poner un caso. Piense que ahora mismo ese gran problema que tiene Estados Unidos con China, ya lo hablaremos de China, hay muchas de las noticias que nos llegan sobre China que nos llegan digamos, muy condicionadas. Cada poco les verán que de la noticia, aviones de combate chinos han entrado en el espacio aéreo de Taiwán, ¿verdad? Esa noticia la habrán visto muchas veces. No han entrado nunca. En el espacio aéreo no han entrado nunca. Lo que sí entran es en otra cosa que se llama, más avanzado, que pues, muy sencillo de entender, que sería, digamos, la zona de interdicción aérea. Es decir, para tú proteger tu espacio aéreo, obviamente tienes que vigilarlo más allá. Porque si no, evidentemente, a la velocidad que vienen los aviones, si empiezas a activar tu sistema de defensa cuando ya han entrado en tu espacio aéreo, han salido del espacio aéreo y no te da tiempo ni activar las baterías antiaéreas o sacar los aviones que puedas tener en scramble con el motor caliente en la pista. Entonces, lo que sí llegan es, digamos, a la zona donde se les intercepta, que pueden llegar a entrar en la zona del espacio aéreo. Pero para que veamos, y aquí, claro, la noticia es completamente diferente. Y así funciona todo. Porque estamos en este enfrentamiento, y es verdad que nosotros tenemos que tenerlo claro, nosotros estamos en el lado de las democracias, estamos en el lado del bando americano, y por tanto recibimos la información correspondiente, ¿no? El tema de China es muy interesante. Como les decía, piensen que todavía en el año 2000, yo no les voy a contar a los que tenemos aquí ya más edad, no sé si alguno también se acordará, como yo me acuerdo, ya es un caso extremo, cuando yo era pequeño, salíamos a la calle, los niños, en unos días concretos, con las huchas del Domun, y además de para los negritos, pedíamos para los chinitos. No sé si ustedes se acordarán, que por cierto ahora son cotizadísimas estas huchas. Había unas huchas, unas que eso tenía la cara de un negrito, y otras que tenía un chino que venía con el gorro ese típico triangular, ¿se acuerdan ustedes? Y salíamos a pedir para los chinitos. Es que hasta no hace muchos años le consideramos un país súper subdesarrollado, donde el 90% de la población vivía, estamos hablando de cientos de millones de personas, vivía por debajo del umbral de pobreza. Le consideramos un país que jamás podría salir adelante precisamente por el volumen de la población que tenía. Y de repente, sobre todo, ese punto de inflexión, que es el año 2000, hace nada. Y pasan de no ser nada a serlo todo. En aquel año 2000, el consumo de productos de lujo en China era cero. Hoy en día, la mayoría de las marcas de lujo, de lo que sea, por ejemplo, de relojes de lujo, los diseñan pensando en el mercado chino, ya no en el mercado europeo, pensando en el mercado chino. En aquel momento, siempre para dar datos totalmente objetivos, el Producto Interior Bruto de China con respecto al del resto del mundo era el 3%. Estados Unidos significaba el 25%, 8 veces más. Europa, otro 25%. Ayer, y es verdad que ya hacía días que lo había superado la cifra que lo voy a decir, cuando estaban clausurando el Congreso, el 20º Congreso del Partido Comunista Chino, dijeron que ya estaban en el 18,5%. Lo han multiplicado por 6 en 20 años, por 6. Ya hace tiempo habían superado el 18%, mientras que Europa, que éramos el 25%, somos el 16%. Claro, porque al final esto es todo es un equilibrio, es un estado de comparación. Si uno sube, los demás significa que estamos bajando, evidentemente. En aquel momento, ya solamente por dar infinitos datos, cuando decimos, es que China entonces solo se dedicaba a copiar, hoy también copia, pero es el gran inventor del mundo, el gran inventor del mundo. La mayoría de los artículos de las principales revistas científicas, los artículos científicos, las principales citas son con respecto a universidades chinas, el 22%. Le sigue Estados Unidos con el 18%. Pero hay un dato, por ejemplo, que es demoledor, porque es un dato que no es chino, no es del gobierno chino, que nos puede engañar, como casi todos los gobiernos. No es chino, es un dato de Naciones Unidas, concretamente de la Oficina Internacional de la Propiedad Intelectual. En aquel momento, el 75% de las patentes las presentaba por este orden Estados Unidos, prácticamente la mitad, Japón y Alemania. El resto de otros países occidentales, Israel, Suiza, Francia, Reino Unido. ¿Sabe cuántos presentaba en aquel momento? En el año 2000, ¿sabe cuántos presentaba China? El 1%. En los últimos 3 años ha presentado casi la mitad de todas las patentes mundiales. Y si hablamos de algo que se llama modelos de utilidad,
que es algo que está un poco por debajo en protección de las patentes, se pueden utilizar en determinadas circunstancias. En los últimos 2 años, China ha presentado el 95% de todos los modelos de utilidad del mundo. Huawei, esta empresa que aquí se la ve como la gran amenaza, porque es la gran amenaza para Estados Unidos, que está haciendo todos los esfuerzos, sus servicios de inteligencia y su servicio diplomático, para que no adquiramos los servicios, los sistemas Huawei, empezando por el 5G, es la empresa que más patentes presenta en todo el mundo. Claro, es que de repente dicen, pero si hablamos del espacio, le podría contar del espacio, de los satélites, de computación cuántica, de inteligencia artificial, de biotecnología. Me podría pasar horas dándole datos. Claro, ¿cómo no le va a dar miedo? El 5G, sin ir más lejos. Cuando empezamos con el 3G, es decir, a tener los móviles inteligentes, como entendemos ahora, que tuvieran el correo electrónico, ¿quién desarrolla el 3G? Lo desarrolla Europa. Nokia y Siemens. ¿Dónde está Nokia y Siemens ahora? ¿Quién desarrolla el 4G? Estados Unidos, básicamente. Apple, con su gran socio estadounidense, que es Corea del Sur, Samsung. 5G, ¿quién lo ha desarrollado? Huawei y ZTE, chinos. ¿Dónde están los demás? Sí, hay alguno que lo está desarrollando, como Ericsson, pero te lo ofrece a un 60 o 70% más caro. Es que en esa pelea estamos... Y Estados Unidos dice, y lo dice constantemente en sus documentos oficiales, es más, ha creado un departamento nuevo de la CIA solo para vigilar prácticamente a Huawei y al 5G. Y te dice, claro, es que si los europeos, por ejemplo, implantamos los sistemas 5G de Huawei y de ZTE, que sepamos que a partir de ese momento nos van a espiar. Claro que nos van a espiar, como ha hecho Estados Unidos durante tantos años con sus sistemas. Ese es el problema. Es decir, que está dando todo un vuelco completamente. Y una vez más, es que no saben cómo frenar a este monstruo. Y lo dicen en todos sus documentos, absolutamente en todos. Hace poco salió que curiosamente lo lógico es que hubiera salido antes la estrategia de seguridad nacional y luego la estrategia naval, porque de la estrategia de seguridad nacional nacen las demás estrategias, como tiene todo sentido. Y la estrategia naval, que son 9 páginas, y solamente habla de China, 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 China y China. ¿Por qué? Porque hasta este momento, sobre todo desde 1991, la Armada estadounidense, su poder de destrucción era mayor que el del resto de las armadas del mundo juntas. Entre otras cosas, porque de los 12 portaaviones de propulsión nuclear, 11 son estadounidenses, solo hay otro más que es el Charles de Gaulle francés, y cada uno de estos portaaviones, además de toda la flota que lleva de apoyo, lleva embarcados más aviones de combate que tienen la mayoría de los ejércitos del mundo. ¿Qué sucede? Que no se podía imaginar que casi de la noche a la mañana China crea 4 grandes, construcciones de barcos de guerra, 4 astilleros muy potentes, y de repente de la noche a la mañana tiene más barcos que Estados Unidos. Estados Unidos tiene unos 295 y China lleva por 360 buques de guerra principales, tanto en superficie como submarinos. ¿Cómo no le va a dar miedo? Es verdad que todavía por capacidad de destrucción todavía tiene más Estados Unidos. Pero claro, es que no se lo podía imaginar. Pero, por ejemplo, el último portaaviones que acaba de votar hace muy pocos días China, el tercero que tiene, así como los otros 2 eran extranjeros y los terminaron de construir ellos, por ejemplo, el primero se lo compra en 1991 a Ucrania, después del hundimiento de la Unión Soviética, se lo compra casi a precio de chatarra, pero el último que crea enteramente chino tiene los mismos avances que tiene el portaaviones, el Gerald Ford, que es el último que ha construido Estados Unidos, y con muchos problemas técnicos que tiene. Por ejemplo, tiene un avance que son los únicos 2 portaaviones o portaeronaves del mundo que la tiene, que son las plataformas de lanzamiento electromagnéticas. Es decir, que cualquier cosa a la que pensemos que tiene avanzado la tecnología occidental, la tiene China y mejorada. Ojo, y encima con una ventaja, que lo saben perfectamente, que no es que solo dominen la tecnología, es que saben que puede venderlo entre 4 y 10 veces más barato que cualquier país occidental. ¿Cómo les hacemos frente? Claro, les decía, se les podía dar infinidad de datos.
Yo entiendo que dan mucho miedo, y encima ya ven cómo son. O sea, es que no tienen, es que lo dicen abiertamente, además. Es cuando decimos, no, es que ellos no tienen ningún tapujo, es decir, no somos una democracia, no creemos en la separación de poderes, nosotros queremos crear un nuevo mundo, ojo, un nuevo mundo, empezando por una nueva sociedad, que es lo que ellos llaman el socialismo moderno, que en muchas partes del mundo, donde lamentablemente lo que sobra son injusticias sociales, son clasismo, es todo tipo de desigualdades, claro, empieza a calar con mucha fuerza. Un modelo diferente, donde te dicen, no votes, no lo necesitas, pero yo te voy a dar, vas a tener a los mejores para que se preocupen de todo por ti. Y encima, con una ventaja, que no es el comunismo rancio, como dicen ellos, de ese marxismo-leninismo, donde te decían, trabaja y esfuérzate por el lado de los demás. No. Dicen, trabaja y esfuérzate y hazte rico. Y hazte rico. Porque si te haces rico, un poco con esa visión calvinista, protestante, enriqueces al mismo tiempo a la sociedad. Pero siempre y cuando, como dice la visión del pensamiento de Xi Jinping, que obliga a estudiar a todos los niños desde que tienen uso de razón, pero siempre y cuando con una premisa, porque la necesitan para aglutinar al pueblo, amar al Partido Comunista por encima de todas las cosas. Es decir, han creado un sistema que a ellos les va muy bien, porque encima, fíjese, es que el apoyo que tiene entre el pueblo chino es absolutamente mayoritario. Pero no lo dicen ellos, lo dicen encuestas de algunas de las principales universidades del mundo, como puede ser Harvard o la Universidad de York en Canadá. Y lo dicen abiertamente, porque para ellos, para los chinos, y son más de 1.400 millones, es su momento en la historia. Es el momento en el que van a salir de lo que ellos llaman el siglo de la humillación. Les corresponde, es su especie de venganza. El siglo de la humillación es más o menos entre 1850 y 1950. En 1949 es cuando se crea la República Popular China actual, la China comunista, y creen que es el momento en el que salen de ese siglo en el que los occidentales o los japoneses abusamos de ellos. La invasión de Manchuria, las guerras del opio, ellos consideran que es su momento, y recuperar el esplendor que tuvieron hacia el año 1500, cuando antes de que fuera el Imperio Español, ellos eran el principal imperio del mundo. Y de hecho, inicialmente, los principales compradores de la plata española era la China, a través de Filipinas, porque con esa plata pagaban a los mercenarios que custodiaban las fronteras. Quiere decir, ellos entienden que además, claro, el joven chino ve que yo no su abuelo, su padre vivía en una chabola, básicamente comía arroz y poco más, y hacía sus necesidades en el exterior. Y él ahora vive en las ciudades, ojo, fíjese lo que os voy a decir, más avanzadas del mundo, tecnológicamente hablando. Porque si ustedes van mañana a piensen en la mejor ciudad de Estados Unidos que quieran imaginarse, Nueva York, San Francisco, Miami, Boston, la que quieran, y al día siguiente se trasladan a alguna de estas grandes principales ciudades de China, como puede ser Shenzhen, ya no le digo Pekín, y se creen que han cambiado de siglo, que el primer mundo son ellos, no nosotros. Le voy a dar solamente un par de datos más para dejarle otro tipo de preguntas. Mire, ¿sabe cuándo construyó China la primera autopista? Fíjese que nosotros en Europa tenemos autopistas, no en España, pero en Italia o en Alemania, en los años 30. La primera autopista la construye China en 1998. Alrededor de ese año 2000 que le decía antes. La primera autopista. Porque hasta entonces iban en bicicleta, el que tenía suerte de ir en bicicleta. ¿Saben cuántos kilómetros de autopista tiene hoy China? Muchas de ellas con más de 6 carriles en cada sentido. 150.000 kilómetros. Podían dar 2 veces la vuelta al perímetro de Estados Unidos. Pero les doy otro dato. Los trenes de alta velocidad. Y nosotros tenemos aquí unos trenes maravillosos. El 75% del trazado de alta velocidad está en China. El 75%. El primer trazado que podemos decir, la primera red, se construyó, o sea, como red como tal, no solamente una línea. Yo estuve en esa primera línea en el año 2006. En el año 2008. Año 2008. Empezaría a tener una red de alta velocidad. Hoy tiene 40.000 kilómetros de alta velocidad con trenes que en algunos casos van a 400 kilómetros por hora. ¿Me puede decir cuántos tiene Estados Unidos? 0 de alta velocidad. Todo en Estados Unidos. Y así le podía seguir dando datos y datos y datos y datos. Porque encima
Mientras nosotros aquí estamos, y saben la tendencia que hay, decir esto, hombre, vamos a ver si trabajamos 4 días a la semana. Si puede ser 3, mejor. 6 horitas, oye, ya si puede ser en pantuflas en tu casa, pues divino de la muerte. Llega Jack Ma, el fundador de Alibaba, y dice, no, nosotros 1.400 millones de personas, a pesar de esta digitalización, robotización, vamos a seguir trabajando en 996. De 9 de la mañana a 9 de la noche, 6 días a la semana. ¿Quién les frena? Y además podrían decirme ustedes, bueno, hombre, esto ya evolucionará. Esto lo llevan diciendo desde el año 2000. Es que no entendemos su mentalidad, es que es otro mundo, es otra civilización. Piensen que en chino cada una de las palabras tiene al menos 5 entonaciones con significados diferentes. Es otra estructura mental. La prueba la tienen ustedes. Seguro que aquí, como en todas las demás poblaciones, habrá muchos chinos. Con este clima maravilloso que tenemos, con nuestras tapitas tan buenas. Por cierto, el que va a ser el nuevo primer ministro en Gran Bretaña, en el Reino Unido, dicen que le encantan las tapas españolas. Dice, hombre, es un tópico, pero bueno, por lo menos algo positivo tenemos. ¿Cuántos chinos ven ustedes pasando la tarde en una terraza? Vienen a trabajar. Es otra mentalidad. Podemos decir, hombre, se podrían acostumbrar, una vez pasado unos meses, oye, pues mira, ¿o cuántos matrimonios mixtos ven ustedes? Es decir, es que es otra civilización. Tenemos que entender que China, como Estado, tiene 23 siglos de historia. Como Estado, como país. Pero como civilización tiene al menos 5.000 años de historia. Y hay quien la eleva hasta 8.000. Al menos 5.000 años de historia. Y nos llevan en astucia, ni les cuento. Que ya lo decía de Xiaoping, es que solo hay que leer sus textos. Como ahora, leer de verdad todas las actas o todo lo que ha ido apareciendo, por lo menos la parte abierta de las actas allí de este congreso del Partido Comunista. Y te decía, no llamemos la atención, no levantemos suspicacias, ya llegará nuestro momento. Y creen que su momento ya ha llegado. ¿Cómo se les para? Y claro, antes les hablaba de la tecnología. Y es que lo dice, el documento es la Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, te lo dice. Te dice, estos dos países son cada uno en diferente medida nuestros rivales tecnológicos, financieros, económicos y cada vez más militares. Rusia no es un enemigo hoy por hoy financiero ni económico, si lo es geopolítico y militar, evidentemente. Pero China ya lo es en todos los aspectos, incluyendo el militar. Antes les decía, por ejemplo, ellos estaban hace 3-4 años, estaban en la 3ª generación de aviones de combate. Es cuando Estados Unidos desarrolla el F-22 y el F-35. ¿Sabe lo que hace China? Le roba los planos a la empresa de ciberseguridad que custodiaba los planos de estos aviones. Y en meses pasa de 3ª generación a 5ª generación. Y tiene el J-20, que probablemente hoy sea el avión más avanzado del mundo. Es multiplataforma como es el F-35. Entonces, claro, yo entiendo el problema que tiene Estados Unidos. Que lo tiene él, porque claro, es que el mundo, efectivamente, que lo dice bien claro, el orden internacional que teníamos se nos acaba, se nos está acabando. ¿Qué hacemos para intentar que esto no se hunda? Ese es el problema. Y todo lo que ha pasado, los ejemplos similares a lo largo de la historia, todos han acabado en una guerra abierta, sin excepción. Claro, es el caso de las guerras del Peloponeso. Una Esparta, que era la dominante económica y militar de la zona, sobre todo militar, y empieza a despuntar Atenas. Y Atenas le dice, pero si no te preocupes por mí, si nosotros solamente somos comerciantes, solo queremos vender, solo negociar, tener una ruta logística marítima civil, de comercio. Pero claro, cuando ya la tienen y empiezan a ser ricos, para proteger esa ruta logística comercial marítima, empieza a desarrollar una buena armada, a crear una buena armada. Y cuando crea una buena armada, empieza a decir, oye, ¿y por qué yo no me hago con el control también militar de toda la zona? Y ahí empiezan las guerras del Peloponeso. Es decir, lo que se llama la trampa de Tucídides. Es que esto no es nuevo, ni mucho menos. Japón le pasó algo muy similar antes de la Segunda Guerra Mundial. Igual, cuando empieza con la Revolución Meiji, esto que habrán visto en la película esta de Tom Cruise, ¿no?, del último samurái, la Revolución Meiji, allí en 1868, que pasa de vivir ni siquiera en la Edad Media, antes de la Edad Media, de repente se industrializa a un ritmo verdaderamente exagerado,
Él empieza a tener una tecnología mejor que la que tenían los demás, empieza copiando todo y les puede dar muchos detalles. Claro, de repente le empieza a hacer la contra a Estados Unidos, que era el que quería imponerse tecnológicamente en aquel momento. ¿Y cómo acabaron? En la Segunda Guerra Mundial. Porque antes de que Japón atacara Pearl Harbor, ya Estados Unidos sistemáticamente le estaba intentando interrumpir su ruta logística marítima, porque Japón es tremendamente deficiente en todo, desde minerales estratégicos, energía no tiene nada. La prueba está que a pesar del accidente de Fukushima sigue teniendo que tener encendidas las centrales nucleares y además ni siquiera tenía alimentos para su población, motivo por el cual invade Manchuria, invade toda la península de Corea, invade Birmania, para hacerse con el control precisamente de todos los alimentos para llevárselo, o recursos para llevárselo a su territorio. Es decir, que esto no es nuevo, esta es la historia del mundo. Y tenemos que entender en qué momento, en qué punto de inflexión estamos, que está cambiando todo y además con una característica absolutamente novedosa. Porque es verdad que el mundo siempre ha sido eso que se dice VUCA, ¿no? Volátil, ambiguo, incierto, todo lo que ustedes quieran. Pero hay una característica que es absolutamente nueva, que es la aceleración de acontecimientos. Esto no había pasado nunca. Entre otras cosas, por lo que permite la tecnología. Y vemos cómo está cambiando todo. Es que el mundo que conocíamos se está desmontando clarísimamente. Y nos lo están diciendo. Unos te están diciendo, el otro bando te está diciendo, oye, que vuestro mundo se ha acabado. Que se ha acabado. Que estamos en otro. Y lo repartimos el mundo o que sepas que vamos a acabar mal. Y Estados Unidos te lo está diciendo, estos otros quieren acabar con mi orden internacional. A ver cómo hacéis vosotros, amigos míos, para entre todos a ver cómo les frenamos. Y ese es donde estamos inmersos. Y lamentablemente han elegido un escenario, hoy es Ucrania, mañana se puede abrir otro entre Marruecos y Argelia. Marruecos está en un bando, Argelia está en el de China y Rusia, y sería facilísimo abrir ahí países que están enfrentados a muerte, armados hasta los dientes, y cada vez más, tanto uno como otro, y podría ser facilísimo abrir ahí otro conflicto. Y Ucrania es la representación de todo lo que le estoy comentando. Y a partir de ahí, pues ya sí, podemos, claro, evidentemente, hay una problemática, hay un sufrimiento humano, tenemos que atender a estas personas, por supuesto, veremos a ver cómo les sacamos de dónde se les ha metido. Pero claro, tenemos que entender esto. Muchas veces, como yo digo, hombre, es que lo que no podemos entender o tratar de explicar la Primera Guerra Mundial desde el soldado que está sufriendo en la trinchera, que es una parte, evidentemente, pero para explicar la Primera Guerra Mundial hay mucho más, obviamente, no solamente es el sufrimiento del soldado en la trinchera. Y esa es la realidad en la que estamos inmersos. Una situación, como les digo, muy compleja, porque ¿Estados Unidos va a ceder? No. Todos estos países que se ven decrecientes se vuelven muy peligrosos, no pueden ceder. Porque claro, es que haber dominado y de repente que te quiten ese poder es muy delicado, evidentemente. Nadie se va a dejar quitar ese poder, desde luego, sin pelear, ¿no? Los otros, que ahora se sienten fuertes y además unidos, porque China es muy astuta, China está jugando una ambigüedad tremenda, no dice ni que sí ni que no, sino todo lo contrario, pero evidentemente si Rusia hace lo que hace es porque cuenta con el apoyo, al menos tácito, de China, evidentemente. Y que dicen, no, es que esto, efectivamente, que si a vosotros se os ha acabado ya vuestro mundo, esto ya no es lo que era, se le dice a Estados Unidos. Y Estados Unidos, una vez más, ¿qué nos dice a nosotros? A los que no pintamos nada, dice, echarme una mano a ver si entre todos conseguimos que yo no pierda mi poder, el suyo. Y en eso estamos, lamentablemente. Había aquí también una pregunta. Tú si me enrollo mucho, me paras, ¿eh? Buenas tardes. Yo quería preguntarle respecto a uno de los síntomas de esta manipulación mediática, como puede ser el exilio total de la racionalidad en pos de un discurso mucho más emocional, que cala mucho más a la impulsividad de la población, digamos, y que a mi parecer resulta como el síntoma más molesto de toda esta campaña de desinformación y de manipulación colectiva. ¿Usted cree que, bueno, evidentemente hay muchos factores que se repiten, pero como bien ha dicho antes, la tecnología que tenemos ahora no es la misma de la que hemos dispuesto anteriormente y en casos similares? Entonces, ¿usted cree que puede llegar a darse un punto de inflexión en el que la población
la pequeña población, digamos, no a nivel ya global, sino, por ejemplo, en un país como el nuestro, España, se canse de esta irracionalidad y de esta impulsividad motivada por los medios en cuanto a discursos emocionales y tal? ¿O este estatus va a mantenerse durante lo que nos queda de historia porque los grandes poderes van a centrarse en que esto siga así? Sí, muchísimas gracias. Muy interesante la pregunta. Pues efectivamente, mira, lo primero, vamos a ver. Todos somos esclavos de nuestras emociones, todos. Y juegan con las emociones tanto las positivas como las negativas. Es decir, ¿cuáles son las positivas? Pues las imágenes tiernas que nos ponen para que nos conmueva, que sintamos compasión, que evidentemente tenemos que sentirlo, ¿no? Con esos dramas humanos que obviamente existen. Pero por otro lado también juegan con los sentimientos o las emociones negativas, con la envidia, con los celos, con la venganza. Saben jugar muy bien. Y saben por eso las imágenes que te ponen no son casualidad ni mucho menos. Tanto las televisiones como la prensa escrita no son nunca casualidad. Y además pensemos que ¿de dónde nosotros recibimos la información aquí? La gran información la recibimos de estas grandes agencias de noticias que son anglosajonas. ¿Cuáles son? Pues Reuters, BBC, Sky News, es decir, las grandes agencias de noticias que son las que nos, porque son los que tienen corresponsales de verdad sobre el terreno en general, ¿no? Entonces, porque fíjense que muchas veces te dicen, te están hablando, por ejemplo, de Ucrania y están en Turquía o están en Polonia. Y dices, pero bueno, es que no habrá nadie allí sobre el terreno más cerca donde estén los combates. Pues fíjate. Entonces, quiere decir que claro, pero saben muy bien qué imágenes nos tienen que mandar, evidentemente. Que muchas veces son hasta creadas es proceso, ¿no? Que también lo hay, o exageradas, en cualquier caso. Claro, entonces lo que tenemos que ser conscientes una vez más de que, lo que os decía antes, de que todo lo que nos emocione mucho, que lo pongamos en cuarentena. Lo que pasa es que es muy difícil salir de ahí, evidentemente, porque saben jugar muy bien, una vez más, con este conjunto de emociones, saben jugar muy bien. Pero usted me dice, claro, si nos llegáramos a cansar, lo primero es que hay que tener en cuenta que si la manipulación mental se hace muy bien, es que es la manipulación perfecta porque no te das cuenta. Es decir, si nosotros nos estuvieran invadiendo físicamente, con carros de combate, con aviones, con infantería, obviamente reaccionaríamos. Pero cuando te consiguen influir de una manera muy sofisticada mentalmente, es que no te das cuenta, no eres consciente de ello. Con lo cual, no hay reacción posible. Y fíjense que cuando yo les digo que en las redes sociales actúan los servicios de inteligencia de uno y de otro bando, porque también ahí se libra una batalla, claro, es que estos tienen psicólogos, psiquiatras, antropólogos, sociólogos, gente muy preparada que saben lanzar mensajes muy concretos. Ahora mismo, por ejemplo, han creado, para apoyar todo lo que está haciendo Estados Unidos y la OTAN, han creado lo que se llama los NAFO en Twitter. Que siga Twitter lo verá, ¿no? Se llaman los NAFO y verá que muchos de los que llevan la banderita de Ucrania, si pinchan ustedes a ver qué cuenta es, son todos, lo ponen nada más abiertamente, son todos NAFO, que los NAFO significa amigos de la Alianza Atlántica. Entonces, claro, y hay muchos, todos además tienen un perrito de avatar, un perrito japonés, que lo han creado como avatar, y verán que hay muchísimos en Twitter, que muchos son bots y otros son personas reales, y otros son bots muy sofisticados que imitan a la perfección a una persona, incluso interactúan. Porque es parte de la guerra que se está librando en estas redes sociales para imponer narrativas. Para que cualquiera además que dice algo objetivo, pues con un poco lo que estamos hablando aquí, inmediatamente recibes multitud de ataques o simplemente te recibes multitud de denuncias que tú no las conoces, pero que lo que hacen es intentar no que te cierren la cuenta, pero sí que te baneen. Es decir, que tú estés poniendo post, pero que esos posts no tengan repercusión porque no llegan prácticamente a nadie. Es decir, te silencien, por decirlo de otra manera. Es así como funciona. Entonces, claro, es que ni te enteras, no sabes lo que está pasando. Entonces tú, además, esto está todo pensado, lo que tratan es que pases, esto lo va a hacer exactamente igual Elon Musk, por más que nos prometa otra cosa, cuando ya sea el dueño definitivo de Twitter. ¿Qué va a hacer? Se trata de que pasemos el mayor tiempo posible dentro de las redes sociales, y para que tú pases el mayor tiempo posible, tienen que conseguir que a ti te dé gusto, te dé placer, te dé dopamina el estar dentro de la red social. Entonces te van a poner noticias que son adecuadas a ti. De hecho, si entramos en Twitter, si todos entráramos ahora mismo en Twitter, veríamos
esas noticias recomendadas son diferentes para cada uno de nosotros, porque son noticias pensadas en nuestro perfil y nos conocen perfectamente. Porque es tan sencillo que, fíjese, aunque ustedes no interactúen en Twitter, o sea, no pongan mensajes, simplemente sabiendo a quién siguen y a quién les dan like, ya tienen un perfil sobre ustedes. Si eso se completa con todas las búsquedas por ejemplo, a través de Google o de cualquier otra plataforma, con las compras que hacen online, todo eso saben perfectamente quiénes son ustedes, pero al 100%, al 100%. Porque, claro, es muy sencillo. Saben hasta su grado de inteligencia, su nivel intelectual, su afinidad política, y saben a quién van a votar en las siguientes elecciones, aunque ustedes todavía estén dudando, con un 90% de fiabilidad. Porque lo saben todo sobre ustedes, absolutamente todo. Entonces, claro, ¿cómo escapas de esa manipulación total? Es muy complejo, porque recordemos, los mensajes te los mandan personalizados, totalmente. Es muy difícil salir de ese campo. ¿Qué es lo que puede pasar? Vamos a ver, aquí hay una cosa que lo puede cambiar, que está empezando a pasar en Europa, aquí de momento todavía no en España. Saben que siempre vamos, aquí nos llega la crisis un poco más tarde y salimos de la crisis un poco más tarde. En algunos sitios de Europa, estamos hablando de París, de Viena, de Praga, de Londres, en muchos sitios empieza a haber una gran necesidad y las revoluciones las hace el hambre. Y cuando hay hambre ya te da igual que te manipulen, que no te manipulen, que tú lo que quieres es comer. Y cuando no tienes para comer o no tienes para dar de comer a tus hijos, es cuando la gente empieza a salir a la calle.